Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro, estudiante de Psicología del Tecnológico de Antioquia. Hoy me acompaña María Fernanda, egresada del programa de Psicología de esta misma institución, quien actualmente se desempeña en áreas clínica, educacional y organizacional. María Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, Leandro, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. A ti por venir. María, ¿qué diferencias existen entre un problema psicológico, un trastorno mental y una enfermedad mental? Bueno, entonces es importante inicialmente destacar la importancia de la diferencia entre cada uno de estos conceptos. Es necesario entender que la enfermedad o un problema psicológico, me refieres inicialmente, un problema psicológico es una situación que puede presentarse en nuestra cotidianidad que se da de manera temporal, ¿sí? Entonces, pueden ser situaciones que atraviesan lo emocional, lo cognitivo, refiriéndonos al pensamiento, o también el comportamiento de las personas. Entonces, para darte un ejemplo de esta situación, ¿qué puede ser? Puede ser un duelo, una pérdida de un ser querido, puede ser la ruptura amorosa de una relación. Entonces estamos hablando de una situación que afecta alguna de estas tres esferas, pero es temporal y es transitorio, ¿sí? Es una situación que pasa. Entonces a esto nos referimos con un tema de un problema psicológico, ¿sí? Ya cuando hablamos de un trastorno mental, hablamos de una situación que comienza a afectar las situaciones de la vida diaria, ¿sí? Entonces hablamos de una persona que dice: yo ya no quiero ir a laborar porque me siento triste, tengo desmotivación por mis actividades diarias. Cuando entonces hablamos de una depresión, se ve todo este tema de estos síntomas y es muy claro como la afectación a la vida diaria. También los trastornos mentales están estructurados en los manuales de psicología. Uno es el DSM-5-TR y el otro es el CIE-11, ¿cierto? Que es la identificación y la clasificación de todas las enfermedades mentales, hablándole de trastorno mental, ¿sí? Y ya cuando hablamos de una enfermedad mental, ya tenemos que integrar ahí un componente muy importante, que es el tema médico. El tema médico, un tema biológico. Cuando, por ejemplo, también hay personas que desde el nacimiento tienen un problema cerebral, ¿sí? O afectaciones, también está allí reflejado la enfermedad mental. O también hablamos de situaciones que se evidencian con el transcurso de los años, hablando de una demencia, que son enfermedades neurodegenerativas, afectan lo neurológico, lo fisiológico, o que también puede afectar todo el tema pues, cognitivo de la persona. Entonces ya cuando hablamos de enfermedad mental, es importante integrar ahí que un tema farmacológico, acompañamiento fisiológico. Ya es necesario que tenga un acompañamiento también psiquiátrico también, entonces ya será necesario integrar a otros profesionales de la salud allí. Ok, bueno, ¿por qué consideras que es importante que los psicólogos distingan entre estos términos al momento de realizar la práctica de su profesión? Okay. Bueno, yo creo, Leandro, que para tanto los profesionales en salud como las personas que van a comenzar su práctica es muy importante que tengan la diferencia de los conceptos inicialmente, porque el hecho de yo conocer los conceptos me da a mí un camino, ¿sí? Porque entonces si se nos presenta una situación, hablando de los ejemplos anteriores, de una persona que haya tenido una ruptura, entonces ya le vamos a decir: tú ya tienes depresión. Le vamos de una vez a dar un diagnóstico que de pronto todavía no cumple con todos los criterios. Entonces es muy necesario que ya cuando lo trasladamos a una práctica profesional, y la persona sea integral y tenga un conocimiento tanto teórico como también lo práctico, ¿cierto? Cómo yo abordo una situación de la mejor manera, integrando unos conceptos con los que yo tenga plena claridad de que yo pueda prevenir más adelante en mi ejercicio profesional un mal diagnóstico, pueda prevenir que una persona, si yo le doy un mal diagnóstico, eso cómo la puede afectar emocionalmente, una persona que puede estar bien. Entonces es muy necesario que seamos muy cuidadosos con ese ejercicio y exista ese compromiso dentro de la práctica, que es allí donde se enruta un camino para el ejercicio profesional. Ok. Bueno,
¿De qué manera influye la cultura y el entorno social en lo que se considera un trastorno mental? Bueno, ahora es muy importante tener cuidado con nuestro entorno social porque ya vemos muy reflejado que, por ejemplo, en las redes sociales se habla de tips para solucionar tu problema mental o vemos muchos conceptos cerrados. Entonces, ¿qué pasa? Entramos a desinformar a la población. Entonces se va creando una cultura a nivel generacional de cómo vamos a solucionar tu depresión, no date un duchazo o lávate las manos y mete la cara en el hielo y ya se te solucionó tu situación mental. Entonces es muy necesario que en lo cultural se vaya informando de una manera adecuada y también citando a las personas que ya han tenido un recorrido dentro de lo psicológico. No podemos simplemente decirle a las personas usted tiene un trastorno mental, sino respaldarlo también con un conocimiento y con personas que también puedan orientarte en ese ejercicio. No es que mi amigo, no es que mi familia me dijo que yo tengo depresión, no, es importante acercarnos a un profesional en el momento en que sintamos en que no estamos abordando las situaciones de la mejor manera y que tengamos claridad no solamente de trastorno mental, sino de las otras que abordamos anteriormente, que es una enfermedad mental y que puede ser un problema psicológico. Okay. María Fernanda, saliendo un poco del guión, te voy a hacer una pregunta relacionada a lo que me dices, por ejemplo, de las redes sociales. Danos, por ejemplo, o haznos una invitación, porque, como lo dices, es muy común actualmente estar en redes sociales que nos den unos tips que realmente no funcionan. Pero también está, digamos, el estigma que las personas actualmente, aún a la fecha, tienen respecto a las enfermedades mentales, ¿cierto? Para muchas personas aún, ir al psicólogo es de locos. ¿Cómo o qué consejo nos podrías brindar ahí, como en ese medio? Sí. Bueno, es importante entender que a lo largo de los años ha existido una construcción social alrededor de la psicología. Incluso aún escuchamos comentarios de el que va al psicólogo está loco, ¿sí? Aún escuchamos ese tipo de comentarios. Entonces es muy necesario integrar mucho ahora, aliarnos de las redes sociales para que emitamos una información que sea idónea para las personas y que adicionalmente se puedan enlazar proyectos que generen un impacto mayor, integrándolos con instituciones universitarias, integrándolo con los colegios, como incluso desde la práctica profesional, por ejemplo, podemos ir a una institución, a un colegio y abordar este tema de chicos, vamos a ponerle nombre a lo que sentimos, partir, por ejemplo, de las emociones, cómo identificamos lo que sentimos, en qué momento debemos levantar la mano y decir yo me siento mal, necesito ayuda profesional. Entonces, mi invitación va muy orientada también a que no normalicemos lo que sentimos. Es importante acercarnos a un profesional en salud, a un psicólogo, para que nos pueda orientar, que también tengamos un acompañamiento familiar. Integrar a la familia es supremamente importante dentro de los procesos psicológicos. Entonces, para darte respuesta es importante entonces aliarnos de la tecnología, de las redes sociales, para emitir información real, que realmente les pueda funcionar a las personas, y establecer proyectos que sean pequeños pero que puedan impactar a esos niños que están creciendo, a esas familias que crecieron con esa idea, con esa idealización de que los que van al psicólogo son enfermos, ¿cierto? Entonces es importante que se integre tanto al niño, al joven, al adulto y a las familias para que pueda comenzarse para que pueda existir una transformación mayor. Bueno, por último, María Fernanda, ¿qué consecuencias puede tener un mal uso de los conceptos o un diagnóstico errado? Bueno, entonces el mal uso de los conceptos, lo que te refería ahorita, estoy brindando una mala información. Si yo no tengo claridad de los conceptos, les llevo a las personas una información que no es la adecuada. Adicionalmente afecto a otra persona, porque si yo le digo a una persona tú ya tienes un trastorno mental, la persona va a decir, pero ¿cómo si esta es una situación leve, transitoria? Entonces es muy necesario que yo, tú y todos los profesionales tengamos claridad plena
de la definición de esos conceptos y no solamente de esos, de todos los que integran alrededor de la psicología y el trabajo con las personas. Y que adicionalmente no nos quedemos solamente con lo que nos entregan desde la academia, como podemos ir un poco más allá y permearnos más como de la sociedad y de los problemas que ahora son actuales y que tenemos que hacerle frente a ellos. Es muy necesario que de la misma manera tengamos claridad frente al diagnóstico, precisando eso. Si yo tengo desde el principio una identificación, ¿cierto?, de síntomas, conozco los criterios de diferenciación, porque eso es muy importante. Muchas veces solamente por un criterio de diferenciación frente a los trastornos marca una gran diferencia. Entonces es muy importante ir desarrollando ese ojo clínico y de la misma manera tener una posición observadora e ir investigando cada día más para que ese servicio que le ofrecemos a la persona que se sienta frente a nosotros sea con una situación mental difícil por resolver, podamos darle una orientación adecuada, oportuna, que realmente pueda notarse un avance dentro de un proceso terapéutico, ¿cierto?, desde todas estas esferas y no hacer un mal diagnóstico precisamente por la afectación que puede tener para el paciente, para su familia, por el retraso que puede tener en su proceso, porque si yo no identifico la enfermedad, ¿cómo puedo darle un frente o darle una orientación a esa persona de lo que le podría ayudar? Es mucho más complicado. Listo, María Fernanda, muchísimas gracias. En conclusión, entonces, tenemos que es importante, obviamente, pues, diferenciar la terminología con el propósito de, primero, dar un buen diagnóstico y con ello, pues, obviamente, digamos que hacer una buena intervención, una intervención a tiempo, ¿cierto? Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias entonces por asistir. Y nada, desearte muchísimos éxitos de aquí en adelante en toda tu carrera y bueno. Muchas gracias, Leandro, muchos éxitos para ti también y muchas gracias por esta invitación. Vale, muchísimas gracias. Ok, que estén bien. Bueno, ya tocó cortar.